este módulo vamos a tratar el tema de técnicas de simplificación de circuitos, pero hablando de circuitos en dominio de la frecuencia. Para ello haremos uso de los conceptos que ya habremos visto en circuitos 1, lo que tiene que ver con circuitos resistivos. Vamos a iniciar entonces con lo que hemos dicho, técnicas de simplificación de circuitos. Sí. Y vamos a iniciar con los elementos en serie. Es decir, cuando hay dos o más elementos que están conectados en serie. Para ello vamos a recordar por un momento un circuito típico, ¿sí?, con los tres elementos pasivos que vamos a tener en cuenta a lo largo del curso. Por aquí tenemos una resistencia, el inductor y el capacitor. En el dominio temporal entonces sabíamos que por aquí viene una corriente que diremos que es I sub t, y de entrada si queremos, y un voltaje de entrada que también tiene variable temporal. Podemos ir al dominio de la frecuencia y decir que tenemos nuevamente los tres elementos, pero que ahora vamos a tener en cuenta los valores de impedancia que ya hemos visto en los documentos que están disponibles en el curso. Entonces en este caso la impedancia del resistor será simplemente R porque no depende de la frecuencia. Para el caso del inductor será LS, aquí está la variable compleja, y para el caso del capacitor hemos dicho que era 1 sobre S. En este caso tendremos el voltaje de entrada transformado, que estará en variable S, y por acá irá la corriente de entrada, también en variable compleja. Entonces decimos que este es un circuito en donde hemos puesto los valores de las impedancias. Y estas impedancias, como en este caso, son las que están conectadas en serie. Entonces lo que vamos a tener en cuenta para simplificar circuitos es el caso en que nos encontramos este tipo de arquitecturas, en donde decimos que tenemos una impedancia por aquí, cualquiera sea, resistor, inductor, un capacitor. Simplemente vamos a decir la impedancia 1, por aquí está la impedancia 2, que está conectada en serie con esta impedancia 1, por aquí está la impedancia 3 y la impedancia 4, que estará conectada en serie 3 y 4. Y lo que vamos a decir es cómo podemos simplificar estos dos elementos que están en serie y cómo podemos simplificar también estos dos elementos que están en serie también. Entonces vamos a plantear un circuito simplificado que tendría simplemente esta arquitectura, dos elementos que vamos a llamar Z sub A y Z sub B, en donde Z sub A será el equivalente de estos dos elementos. Diremos entonces que Z sub A, el equivalente de estos dos elementos en serie, será simplemente la suma algebraica del primer elemento con el segundo elemento de la serie, estos dos que están acá, los sumamos directamente. Para el caso de la impedancia equivalente B, tendremos entonces que Z sub B, esa impedancia equivalente será entonces el caso de estos dos, que no importa que estén conectados, digamos, en paralelo respecto al resto de los elementos, pero entre ellos dos están conectados en serie, por tanto, lo equivalente será Z3 más Z4. Entonces, lo que vamos a decir es que si dos impedancias, repito, no me importa si es un capacitor, un inductor, perdón, un resistor, un inductor o un capacitor, simplemente decimos que si dos impedancias están conectadas en serie, puedo reemplazar por un equivalente un solo elemento, en este caso, que es simplemente la suma algebraica y directa de los valores de cada elemento. Entonces, si yo digo que, pues simplemente tengo un circuito ya poniendo elementos explícitamente, voy a decir que el valor de esta impedancia es R, esta será LS, esto será R y esto será 1 sobre S. Lo que tengo que decir entonces es que el valor de las impedancias equivalentes, ¿sí?, será entonces R más LS, que es una suma directa, y para el caso de esta que tengo acá será 1 sobre SS, pues que también la podríamos expresar de esta forma. Bien, entonces estos serían los valores de los elementos equivalentes cuando las impedancias se encuentran en serie, como es este caso, o como es el mismo caso de estas dos. Entonces, simplemente podemos decir que impedancias en serie se suman, lo mismo que hacíamos con los circuitos resistivos cuando estaban en serie. Vamos a mirar entonces qué pasa cuando los elementos más bien, están conectados en paralelo.
Entonces, si dos elementos están conectados en paralelo, igual puedo seguir trabajando con impedancias. Lo que vamos a obtener entonces de forma general, en este caso estos dos elementos están en paralelo, los voy a anotar como Z1 y como Z2, no sé qué tipo de elementos son, simplemente sé que son impedancias. Y de igual forma voy a tener aquí otros dos elementos que también van a estar en paralelo entre ellos dos, y los noto como Z3 y Z4DS. ¿Listo? Entonces, estos elementos están en paralelo. Entonces, tengo dos elementos en paralelo por acá y dos elementos en paralelo por acá. Bien. Entonces, lo que vamos a decir es que si pensamos por un momento cómo hacíamos el circuito equivalente cuando tratábamos solo resistencias, ¿cierto? Si decimos que esto es Z sub A de S y esto es Z sub B de S, el equivalente, sabíamos que Z sub A de S será igual a la multiplicación sobre la suma, es decir, Z1S por Z2S sobre la suma de los elementos. ¿Sí? Y asimismo, la equivalente para B será entonces la multiplicación de los otros dos elementos, en este caso Z3 y Z4, y abajo tendremos la suma de los mismos. Bien, esta es la forma de trabajar como si esto fuera en resistores. Bien, en el documento hemos planteado el concepto de admitancias, y es que una admitancia es simplemente el inverso de una impedancia. El concepto de admitancia aquí nos va a servir o va a ser útil para hacer esta operación de forma más sencilla, y es que vamos a decir que ponemos aquí una admitancia equivalente que llamaremos Y sub A, y para este caso una equivalente Y sub B, que implica que yo tenía unos valores iniciales por acá, que a esto lo habremos llamado Y sub 1, que repito es el inverso de Z1, Y sub 2, que será el inverso de Z sub 2, por aquí tendremos Y sub 3 y Y sub 4. La ventaja de usar estas admitancias es que vamos a tener que Y sub A de S será simplemente la suma algebraica de las dos admitancias, y para el caso de la segunda equivalencia será entonces la suma algebraica de los otros dos elementos. Bien, entonces está claro que dependiendo de qué es Z1, qué es Z2, y si son dos o más elementos, esta ecuación puede complicarse un poco, ¿sí? Y que podemos preferir usar esta suma algebraica en vez de esta otra operación. Entonces, como hemos dicho, para elementos en serie es mejor usar impedancias porque las podemos sumar directamente. Para el caso de impedancias en paralelo, pues es mejor usar el concepto de admitancias y sumar linealmente las admitancias. Posteriormente, entonces, pues podríamos hallar la impedancia equivalente simplemente invirtiendo la admitancia equivalente que hallemos. Bien, entonces el concepto general que vamos a manejar es que elementos en serie sumamos sus admitancias, y elementos en paralelo elementos en serie sumamos sus impedancias, elementos en paralelo sumamos sus admitancias. Eso es básicamente los dos conceptos más importantes que debemos entender, o las dos técnicas que podemos usar para simplificar circuitos. La tercera que vale la pena mencionar, y que al igual que se mencionó para los elementos resistivos, pues implica el hecho de tener una fuente ideal de voltaje con una, decíamos nosotros, resistencia en serie. Aquí simplemente lo que tenemos es una impedancia de entrada, esto es nuestra voltaje entrada ideal. Lo que podemos hacer es cambiar esto por una fuente ideal de corriente en paralelo, ¿sí?, con esa impedancia de entrada. Entonces simplemente podemos intercambiar estos dos elementos que son una dualidad. Esa será la tercera técnica que está disponible para simplificar un circuito que nos piden analizar.